el compartir pantalla. Listo. Bueno, vos estás con la grabación, ¿no? Bueno, a ver si faltan chicos. Chicos, después manden por el Classroom el presente, así los anotamos quién estuvo. Que tenemos, nosotros después tenemos que pasar informes a la dirección de la escuela y necesitamos saber quién estuvo presente en las clases, además de quién entregó trabajos, etcétera, etcétera. Vale. ¿Le comentamos donde pasó el link, profe? ¿Del Zoom? ¿Cómo? Si le decimos quién estuvo cuando pasó el link. ¿Cuando pasó el link o en la última publicación? No, lo ponen en el Classroom. Ahora hago una publicación para tomar la lista. O Sí, una profe. publicación, claro. Bueno, a ver, ¿había alguien más o no? ¿Cuántos entraron? Somos 9, había 15 antes. Había 15, ¿no? Sí. ¿Ustedes en total cuántos son en el curso? 23, ¿cuántos somos? 20, creo. 21, no sé, Somos la verdad que 20, no sé. 20 somos. 20. Sexto, primera, 20. 20. Hay, Fochero, hay Mati. gente que igual no entró. No, no entró. Bueno, ¿Comenzá, Fabián? seguimos. Sí. Mientras el resto va entrando, no sé qué. Ahí hay 11, se van Sí, sumando. va subiendo. Ujú. Hola, profe. Bueno, a ver, seguimos. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve bien. Bueno, habíamos dejado acá. Entonces, decíamos que este es el aspecto del rotor. Toda esta parte se llama núcleo magnético, que está formado por las chapas de 0,35 a 0,5 milímetros de espesor, y tenemos el eje, y dentro del rotor, que ya vimos cómo se hace para que esto se pueda construir dentro del rotor, tanto en la variante aluminio fundido como en la variante varillas de cobre, tenemos entonces la jaula de ardilla, que está formada por las varillas, acá está en línea de trazo porque es algo que está dentro, ¿sí? No está a la vista, el anillo de cortocircuito de la parte posterior y el anillo de cortocircuito de la parte interior. Fíjense ustedes que en comparación con el rotor bobinado, este rotor está constantemente en cortocircuito. El rotor bobinado, vamos un cachito acá, al arrancar no estaba en cortocircuito, porque para arrancar tenemos que ubicar el cursor en determinado valor de resistencia. Entonces, en el circuito rotórico del motor con rotor bobinado, en el arranque hay una cierta resistencia que está dada por estas resistencias exteriores, que son 3, o va uno por fase. Y que después, cuando se arrancaba, ¿no? Este cursor se lo llevaba a esta posición, y ahí sí lo que hacía es puentear los 3 finales de bobina. Los 3 principios de bobina están dentro del mismo rotor, y ahí quedaba cortocircuitado. Tenemos unidos los 3 principios de bobina en el interior, y unidos los 3 finales de bobina en el exterior, sería, ¿no? Por medio de las resistencias. Queda en cortocircuito. El rotor con jaula de ardilla está permanentemente en cortocircuito, porque acá, al no haber anillos rozantes, no hay comunicación con el exterior, ¿sí? Entonces, acá viene lo interesante. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que
yo tengo esto como elemento rotatorio cuando alimento el motor gira. Bueno, gira por lo siguiente. Vamos a esto que está acá. Y después voy a ir al pizarrón a hacer un esquema. Al revés, voy a ir al pizarrón primero y después volvemos a esta filmina. Así que voy a dejar de compartir un cachito. Bueno, ahora me ven todos acá en el pizarrón. Sí, profe. Sí, ¿Todo profe, bien? sí. Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a suponer el estator de una máquina. No dibujo las ranuras, todos sabemos ya que al ser un estator esto está compuesto por ranuras, ¿sí? Esto representaría, en nuestro caso, el estator. Esta no anda muy bien, vamos a buscar otra. Ahora sí. Esto representaría el estator, ¿sí? Y aquí adentro tenemos el rotor. Rotor que ya sabemos que va a tener una serie de ranuras, lo que acabamos de decir, ¿eh? Por eso lo representamos en forma general. Y va a tener un eje también. Puede tener un chavetero acá para el eje. Muy bien. El estator, la máquina trifásica, va a tener un devanado trifásico. Quiere decir, vamos a tener en realidad tres devanados, uno por cada fase de la máquina. Entonces vamos a dibujarlo simbólicamente de esta manera. Una fase, otra fase, y la tercera fase. Desde ya, ustedes lo habrán visto el año pasado en máquinas de quinto, ustedes saben que los bobinados no están distribuidos de esta manera, sino que este bobinado se va a superponer, por así decirlo, ¿no es cierto?, con el de otra fase y este con el de esta otra fase. Pero lo hacemos así para poder simplificar la explicación. En definitiva, son los tres devanados de una máquina rotante. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona. Ahora estamos en el principio de funcionamiento. Ya dejamos la parte constructiva. El principio de funcionamiento es el siguiente. Cuando esta máquina la conectamos, vamos a suponer que la conectamos en estrella. Si la conectamos en estrella, ¿qué hacemos? Alimentamos, la conexión de estrella es así, ¿no? Entonces tenemos, aquí tenemos la red trifásica. Esto sería la conexión estrella, en donde los finales de bobina se unen entre sí y los principios de bobina va uno a cada línea. A línea 1, otro a línea 2 y otro a línea 3. Vamos a conectarlo así como para redondear un poquito más el esquema. Entonces, principio final. El final de esta la conectamos con el final de esta otra. Vamos a hacerlo con otro color. A ver, ¿dónde lo tenía? No me acuerdo. Bueno. Acá, a ver si nos sirve. No, no lo tengo, lo hago con negro. Entonces, final de bobina con final de bobina, ¿sí? Y final de bobina con el otro final de bobina, que es el centro de estrella. Si este es el principio, este es el final. Entonces venimos acá. ¿Sí? Muy bien. Todo esto es el mismo punto eléctrico, el centro de estrella. Y los principios de bobina son donde se va a alimentar la máquina. Es decir, este lo vamos a mandar a la alimentación, este lo vamos a mandar a la alimentación, y este que está acá
Ahora vamos a hacerlo con otro color que se vea un poco más. Este que está acá lo vamos a mandar también a la alimentación. Y acá tenemos la conexión L1, L2 y L3 del motor. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente para que esto funcione. Cuando acá tenemos 3 devanados, ¿no es cierto? Cuando un devanado es recorrido por corriente alterna, genera un campo magnético que es pulsante. ¿Qué quiere decir pulsante? Una onda pulsante es una onda de este tipo. Es una onda que en un instante, vamos a dibujarla en azul. ¿Sí? Esto tenemos el tiempo acá. Es una onda que tiene 0. ¿Sí? Después de un tiempo comenzó a tomar valores hacia arriba, valores positivos y valores negativos. ¿Sí? Unos, por así decirlo, milisegundos después, va a tomar valores mayores. ¿Sí? Unos milisegundos después va a tomar, supongamos que toma el mayor valor posible. Tanto positivo como negativo. Y después, a ver que alcanzó el máximo, el tiempo sigue transcurriendo y la onda empieza a hacer el recorrido, por así decirlo, opuesto. El máximo comienza a bajar. Este máximo negativo ahora estará por acá. Después desarrollará estos valores y después va a pasar por 0. Y el tiempo sigue avanzando. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se repite, pero en forma inversa. Es decir, a medida que el tiempo pasa, empezamos a tener valores que antes eran positivos, ahora negativos. Y mientras que antes los valores eran negativos, ahora, en este semiciclo, positivos. Sigue transcurriendo el tiempo, en términos de milisegundos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Vamos a crecer en valores negativos acá, mientras que antes crecíamos en valores positivos. Y acá crecemos en valores positivos, mientras que antes crecíamos en valores negativos. Y ahora llegamos al máximo para los valores negativos, mientras que antes era positivo, y aquí al máximo positivo, mientras que antes era negativo. Cuando alcanzó el máximo, todo empieza a disminuir. Entonces vamos a desarrollar de vuelta esta curva, esta primera de acá, y en realidad todas las curvas que haya entre las que yo dibujé. Y va a pasar por 0. Y después que pasó por 0, se vuelve a repetir el fenómeno en el sentido de lo dibujado en azul. Eso es una onda pulsante. Es una onda que los máximos van variando. Y el punto donde pasa por 0 no cambia. Entonces, el campo magnético creado por una bobina, cuando es circulado por corriente alterna, es un campo magnético pulsante. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos 3 bobinas. 3 bobinas que están desfasadas en su construcción, ¿sí? Porque esta no está superpuesta a esta y esta superpuesta a esta. Están corridas una determinada cantidad de ranuras. Y además, el sistema que lo alimenta, esto lo van a ver en electrotecnia, es un sistema trifásico perfecto y equilibrado, en donde tenemos la tensión de la línea 1 a 120 grados la tensión de la línea 2 y aquí la tensión de la línea 3. ¿Qué es esto? Seguro no lo vieron. Esto es un diagrama vectorial, también se llama diagrama fasorial, pero no vamos a entrar ahora en tanto detalle porque creo que no llegaron en electrotecnia. Es un sistema trifásico. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? ¿Ya? ¿A qué vamos? A que si tenemos un motor que tiene sus bobinados, ¿sí? Adecuadamente bobinados y distribuidos en las ranuras, y que es alimentado por un sistema trifásico, cada devanado
va a generar un campo magnético que es pulsante. ¿Está bien? Aquí tendremos el de esta bobina. Sabemos cómo funciona esto ya, cómo es la onda pulsante. Y aquí tenemos otro campo magnético que es pulsante, que lo produce la corriente cuando circula por esta bobina. Lo mismo para abajo. Y por último, vamos a tener un campo pulsante que nos lo va a dar esta bobina. Ahora, ¿qué sucede? Estos campos magnéticos están desfasados en el tiempo. Entonces, hay una demostración, que desde ya no la hacemos acá, no sé si la ven en el séptimo, ¿no? Pero hay que entrar con alguna matemática, que es el teorema de Ferraris, en donde se demuestra que la suma de estos tres campos que son pulsantes y que están corridos, por así decirlo, en el tiempo, da lugar a un campo magnético giratorio. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de NS, la velocidad del campo magnético giratorio? En los primeros ejercicios que hicimos, ¿escuchan? Sí, no, profe, no recuerdo. ¿Eh? No recuerdo. Bueno, los primeros ejercicios que hicimos hablábamos de dos velocidades. ¿Qué pasaba con el motor? Voy a borrar acá un poquito. El motor tenía la velocidad del eje, ¿no es cierto? Sí, Y tenía otra velocidad más, que ¿cuál era? ¿La velocidad de quién? La velocidad del eje la llamamos n. Y tenía otra velocidad, que era la velocidad de quién? La velocidad del campo magnético. Si ustedes toman la guía de ejercicios, la primera, hablamos de un resbalamiento nosotros. Este resbalamiento se calculaba como la velocidad sincrónica, que es la velocidad del campo magnético, menos la velocidad del rotor, dividido la velocidad sincrónica. ¿De esto se acuerdan? ¿O no? Sí, sí. Sin miedo, no se haga problema, estamos en la clase, estamos atravesando un momento dificilísimo. Si no se acuerda, bueno, lo integramos acá como sea. Yo creo que no, algunos profe. se debe acordar porque varios hicieron los ejercicios. Mm, Más o menos. No No, tengan profe. miedo de tirar No, ideas, yo no me acuerdo de nada. piensen igualmente, siempre que van a dar una idea, tengan un fundamento. Si está equivocado, lo corregimos. Si está acertado, bien. Bueno, esto que tenemos acá era el resbalamiento. El resbalamiento está asociado a la diferencia de velocidades que existe entre la velocidad del campo magnético y la velocidad del rotor. En algún momento hablamos y dijimos que en un motor de inducción, o motor asincrónico como es este, ¿sí? La velocidad del campo magnético, ¿cómo era con respecto a la velocidad del rotor? ¿Igual, mayor o menor? Igual. Y a ver, piensen que se llama motor asincrónico. Asincrónico significa no sincrónico, o sea que no hay sincronismo. Varía. Entonces, ¿puede ser igual si es asincrónico? No, varía. No puede ser. Si fuera sincrónico, sí, habría una relación directa. Pero este es asincrónico, o sea, es no sincrónico. ¿Está bien? Como dice, un fenómeno anormal es un fenómeno no normal. Si el motor es asincrónico, es justamente porque no es sincrónico. Entonces significa que la velocidad del campo magnético no va a ser la misma que la velocidad del rotor.
Y tratándose de un motor, la velocidad del campo magnético es en todo momento mayor que la velocidad del rotor. Es como si el campo magnético, ¿sí?, arrastrara al rotor. ¿Se entiende? Entonces, al arrastrarlo, siempre es mayor, ¿no es cierto?, la velocidad del campo magnético. Entonces, si es mayor, hay una diferencia acá. Y esta diferencia, referido a la velocidad sincrónica, que es la del campo magnético, nos da lo que se llama resbalamiento de la máquina. ¿Sí? ¿Hacemos un repaso mejor de esto? Rápido. Sí. Bien. Dijimos que tenemos un motor que tiene su estator y que su parte fija, junto con la pata, la carcasa, y su rotor, que está compuesto por una jaula de ardilla, que ya sabemos qué es, ya vimos los esquemas. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona el motor? ¿Cómo puede ser que si yo lo conecto a una red trifásica, ¿sí?, y no hay ninguna conexión con el rotor, porque no hay ninguna conexión, acá no hay anillo rozante, ¿no? ¿Cómo puede ser que funcione? Bueno, funciona por inducción. Vamos a ver qué es lo que pasa. Primero tenemos que entender que cuando nosotros conectamos el motor a la red trifásica, ¿sí?, se establece un campo magnético giratorio. Cada bobina, porque tenemos 3 bobinas, esta que está acá en rojo, de una fase, esta que está en azul, correspondiente a otra fase, y esta que está en verde, correspondiente a otra fase más. Cada una de estas bobinas genera un campo magnético que tiene esta forma, es pulsante, ¿no es cierto? Acá tengo un máximo y un mínimo, después tengo lo inverso, después vuelve a ocurrir lo que pasó al principio, y así constantemente. Cada bobina genera un campo magnético de esa forma. Pero, ¿qué ocurre? Las 3 bobinas en conjunto dan por resultado un campo magnético rotante. Cada una va a generar un campo magnético pulsante, pero cuando yo considero la acción de las 3 bobinas, o sea, de estos 3 campos magnéticos pulsantes, el resultado de eso es que se trata de un campo magnético móvil. Y acá, como el rotor tiene forma circular, el campo se va a mover desarrollando un movimiento circular. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí o no? Si no, vamos de vuelta, que es importante esto. Sí, profe, Sí, se profe, se entendió. entendió. Muy bien. Bueno, fenómeno. Así que ahora tenemos en claro, ¿sí?, que cómo se produce el campo magnético rotante. Ahora vamos a ver por qué el rotor gira, ¿sí? Bien. Ahora volvamos un poco a la presentación de pantalla. A ver, voy a compartir la pantalla acá. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Fíjense que ahí está dibujado lo mismo que yo dibujé en el pizarrón, pero, a ver si lo puedo agrandar. No. Lo mismo que dibujé en el pizarrón, pero todo completo. Vamos a poner el cursor este en rojo. El estator, con todas sus ranuras. El rotor, visto de frente, en donde los puntitos estos van a ser las varillas de cortocircuito, vistas de frente, y esta parte sombreada que conecta a todas las varillas no es ni más ni menos que el anillo de cortocircuito. Tenemos uno de frente y otro detrás. ¿Está bien? Estas son aletas de ventilación, más que de ventilación son de intercambio de calor, ¿sí? Y esto que está acá es el espacio de aire que hay entre el rotor y el estator, que ¿cómo se llama? Acá lo dice. ¿Entrehierro? Entrehierro, ¿sí? El entrehierro es un pequeño espacio de 0,35 a 0,6 milímetros, pero puede variar también, depende de la potencia del motor.
Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Y acá está el quid de la cuestión de cómo funciona el motor. Al circular corriente por los devanados, ¿sí?, se establece un campo magnético, que ya dijimos que es giratorio, ¿sí? El resultado del campo de todas las bobinas da un campo giratorio, ¿sí? Un campo magnético tiene un norte y un sur. Vamos a suponer, no lo dibujé, pero vamos a suponer que acá está el norte y acá abajo está el sur, ¿sí? Entonces, como el campo magnético puede tener más polos, pero supongamos un motor simple con un bobinado simple de 2 polos. Entonces ese campo magnético que está dibujado acá, ¿lo ven acá? El campo magnético pasa por el entrehierro, cruza por las varillas del rotor y vuelve al estator. Hace todo este recorrido. Puede ser que venga por acá abajo también si tiene 2 polos. En definitiva, el campo que está rotando es un campo que va a tener un norte y un sur. Es como si, en lugar de generar el campo magnético con el bobinado del estator, yo pusiera un imán con un norte y un sur y lo hago girar. ¿Sí? Es lo mismo. Solamente que yo el campo en el motor lo genero electromagnéticamente, por eso lo conecto a la red. Con electricidad genero ese campo magnético. Y ese campo magnético tiene un norte y tiene un sur. Está girando. Entonces, al girar, ¿sí?, corta a las varillas del rotor. Vamos a suponer que está parado el rotor en este momento. ¿Qué pasa si está parado el motor? El campo magnético que está girando va a cortar a las varillas del rotor. Supongamos esta varilla que está acá, en donde dibujé esta fuerza. Esta varilla va a estar afectada por un norte, después cuando el campo gire va a estar afectado por un sur, después va a disminuir el valor, va a llegar un momento, va a ser 0, después va a haber un norte. ¿Se entiende cómo es la cosa? Cada varilla está siendo en todo momento cortada por una línea de flujo. Y cuando el motor funciona también, ¿por qué? Porque ese campo magnético rotante o giratorio, que da vueltas en el entrehierro, tiene un norte y tiene un sur. Puede tener más, pero vamos a suponer que tiene solamente 2 polos. Y el rotor gira más despacio, ya lo dijimos. Entonces, acá está el tema principal, el eje principal del funcionamiento. Si el campo gira, por ejemplo, a 3000 vueltas por minuto, el rotor capaz que gira a 2800. Hay diferencia de velocidades. Entonces, hay velocidad relativa entre el campo magnético y las varillas y toda la jaula de ardilla. Y acá tenemos que ir a un principio que lo habrán visto en física o en electrotecnia. ¿Vieron esto en electrotecnia ustedes? ¿Qué es lo que pasa cuando movemos una barra conductora dentro de un campo magnético? Lo vieron. Incluso hay un trabajo práctico de laboratorio, en donde se pone una barrita, abajo se pone un imán, esto quedan unos minutos. Yo les propongo unirnos de vuelta, aunque sea unos minutos, para redondear bien el tema, cuando finalice. Entonces, esto que está aquí es un material conductor. Esto se hace en el laboratorio. ¿Y qué pasa? Acá hay un campo magnético, ¿no es cierto? Que si está dibujado con cruces, por la regla del dibujo del vector, ¿no es cierto? Es un campo magnético que entra a la hoja. Y al moverse, vamos al revés, al circular corriente, porque yo acá le pongo una fuente de alimentación conectada entre este punto y este otro punto. Y como esto es un material conductor, ¿está bien? Y esto también, por acá circula corriente. Entonces, ¿qué decía esta ley, ¿no es cierto?, de Faraday? Que si tengo corriente
que circula por un conductor, ¿sí? Que está dentro de un campo magnético, aparece una fuerza que hace desplazar el conductor. ¿Se acuerdan de esto? Muy bien, esto no es ni más ni menos que lo que ocurre en el motor, ¿sí? Aquí nuestro conductor son varios, son las varillas de cortocircuito. Esto representaría en nuestro motor las varillas de cortocircuito, ¿sí? Por donde va a circular la corriente. Esto que está aquí en rojo, que en este esquema representa un material conductor, en nuestro caso serían los anillos de cortocircuito, que justamente cortocircuitan el circuito rotórico en nuestro caso. Y el campo magnético es el campo magnético creado por los bobinados del estator, que indica ya sabemos que es giratorio. ¿Está bien? Entonces, este fenómeno que representamos acá ocurre también aquí, de manera tal de que, ¿por qué ocurre? Porque hay velocidad relativa. Acá no importa si se mueve la varilla o se mueve el campo, ¿sí? Yo puedo dejar el campo quieto, ¿sí? Y mover y desplazar la varilla, y el fenómeno va a ocurrir igual. O puedo dejar la varilla quieta y desplazar el campo, mover el imán. Lo que importa es la velocidad relativa entre el conductor que lleva corriente y el campo magnético. Y aquí eso está presente. Como el campo magnético siempre gira más rápido que el rotor, hay una velocidad relativa entre el campo magnético, que gira a velocidad que se llama sincrónica, ns, y las varillas de cortocircuito del rotor. Entonces, como hay velocidad relativa, se produce ese fenómeno de inducción. Acá hay fuerza electromotriz inducida, pero como el circuito está cerrado, circula corriente. Si el circuito estuviese abierto, no circularía corriente. Que es lo que yo les dije que podía pasar si no estaba bien hecha la jaula de cortocircuito, el anillo de cortocircuito. Si esto se desplaza, hay una fuerza, que es esta fuerza que está acá. Sobre este conductor va a aparecer una fuerza, por ejemplo, en este sentido, y acá la fuerza va a ser en el sentido opuesto. Acá tenemos un norte y acá tenemos un sur. Todos los fenómenos cambian de sentido. Entonces aquí tenemos dos fuerzas. Cuando vamos a esta varilla tendremos una fuerza así, y en esta otra fuerza así. A la de más abajo tenemos una fuerza hacia acá, y esta hacia arriba. En esta tendremos una fuerza vertical hacia abajo, y en esta una fuerza vertical hacia arriba, y de ese modo es como se produce la cupla que da origen al movimiento del rotor y al funcionamiento del motor. ¿Sí? Bueno, está quedando... quedan 5 minutos. Bueno, yo quiero saber si lo entendieron, si alguno tiene alguna duda. No, profe. ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Sí, profe, sí. No hay respuesta. O se entendió todo o no se entendió nada. Sí, profe, ¿se entendió? Sí, profe, ¿te entendió? Uy, no se escucha. No, yo no tenía audio, ahora sí. Sí, profe, sí, se entendió bastante, sí. ¿Se entendió? Bueno, yo Sí. después le subo al Sí, Classroom sí, sí. este apuntecito, que Sí. no tiene demasiado lujo de detalles, pero que tiene contenido. ¿Está bien? Como para que tengan algo más. Ok. La idea era seguir avanzando con sistemas de arranque. Bueno, esto llevó más tiempo de lo pensado, pero es importante que ustedes sepan cómo funciona. Miren, una cosa antes de que me olvide. ¿Se acuerdan el motor con escobillas? Sí. Con rotor bobinado. Bobinado. Este no tiene escobillas, ¿sí? Entonces, al no tener escobillas, es un motor que no genera chispas. El otro, al tener escobillas, en el Bien. rozamiento, escobilla, anillo rozante, ahí se genera una chispa, ¿sí? En mayor o menor grado. Por eso, estos motores
con otros requisitos específicos, se pueden utilizar en áreas explosivas. Por ejemplo, en petroleras, en áreas que trabajen con gas y demás. No cualquier motor. Tiene que tener otro tipo de blindaje y cumplir con unas normas, ¿sí? Pero uno de los requisitos que lo hace apto para esa zona es que trabaja por inducción y no genera chispas. Imagínense el otro, con chispa no puede clasificar nunca para un área explosiva, ¿no es cierto? ¿Mm? Insisto, tiene otros requisitos más de estanqueidad y demás, pero al ser de jaula de ardilla no tiene chispa, entonces ahí se puede partir, con los arreglos de la norma necesaria puede ser apto para esa zona, ¿no es cierto? Bueno, no sé, Alfredo, ¿vos qué opinás? ¿Y qué opinan los chicos? Yo cortaría ahora. ¿Cómo? Yo cortaría ahora, lo sumo en base a esto, le podemos dejar algún apuntecito y alguna guía de preguntas y después seguimos con el siguiente tema en unos días. Y bueno, está bien. Para que tampoco se le haga tan largo. Está bien. Si les parece, entonces el miércoles próximo a la misma hora hacemos la otra clase, que miércoles a la tarde es el día que teníamos clase nosotros presencial. Así, ahí comenzamos con sistemas de arranque y después hay una guía de trabajos prácticos, de ejercicio de arranque. Pero bueno, tengo que explicarle un poco. Pero es bueno que ustedes repasen este video seguro va a estar en el canal de YouTube de la escuela. El apuntecito se lo subo en cualquier momento y cualquier cosa nos pregunta por Classroom, ¿sí? Recién... Alfredo tenía unas preguntitas y la semana que viene arrancamos con los sistemas de arranque. Sí, Alfredo. El primer video de hoy ya lo subí al Classroom. Ahora en un rato Bueno. le subo el de ahora. Perfecto. Ok. Bueno, ¿hay alguna duda, chicos, de esto? ¿Algo que quieran preguntar antes que se nos acabe el tiempo? No, ahora profe, ninguna, profe. está bien. ¿Quedó claro? ¿Se entendió todo? Sí. Acuérdense que acá está la síntesis de todo. 3 bobinas, ¿sí? Entre las 3, no cada una, entre las 3 en conjunto generan un campo magnético rotante que se llama justamente campo magnético rotante, y la velocidad de ese campo la llamamos ns, velocidad sincrónica, ¿sí? Y ese campo induce, como el rotor gira más despacio, ahí está el principio de funcionamiento, induce fuerzas electromotrices en las varillas del rotor, de la jaula de ardilla, pero como está en cortocircuito, circulan corrientes. Entonces, un material conductor que lleva corriente, que conduce corriente dentro de un campo magnético, en donde hay una velocidad relativa, genera una fuerza. Y estas son las fuerzas que están dibujadas ahí y que hacen mover el rotor. Una para acá y otra para acá. Evidentemente, esto va a girar, ahí está presente la cúpula del motor. ¿Sí? Esto es el resumen de cómo funciona un motor de inducción. El año que viene van a entrar en los parámetros, que le va a servir para calcular valores de cúpula y demás. Pero eso es el tema del circuito equivalente de séptimo. Ahora miramos la máquina desde afuera con la entrada hasta acá. ¿Está bien? Sí. Bueno, creo que ya el tiempo se está terminando.